Bueno, tenemos aquí a Giulio Talamonti para desarrollar el tema de esta tarde, Alejandra, y hay temas variados, pero el que más obviamente tenemos que traer a colación es el tema de la delincuencia. Y en este caso, el experto en esos temas y en seguridad es Giulio Talamonti. Así es, Andri, y es que se han identificado horarios, puntos y también estrategias por parte de los delincuentes para poder cometer sus fechorías. Giulio Talamonti tiene esta información y por supuesto nos la va a compartir para que usted la conozca y desde ya tome mucha prevención. Giulio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, Alejandra, televidentes de Todo Noticias. Así es, primero una información muy breve antes que veamos una nota introductoria. A ver, todos los años se hacen a través de instancias internacionales los estudios de conformidad a las estadísticas sobre los países más violentos. Una pregunta, ¿ustedes saben en qué lugar en el año 2018 quedó rankeado Guatemala dentro de los países violentos en el mundo? Porque estamos en ese listado, eso es cierto. Ni nos cabe la menor duda, lo que yo no sé es el lugar donde quedamos, pero asumo que quedamos arriba, entre los primeros lugares del ranking mundial de delincuencia, ¿no es cierto? Es sorprendente, ¿verdad, Andrea, Alejandra? Estamos dentro de los primeros 50, específicamente en el lugar 38. Sin embargo, eso no debe ser razón de orgullo, ni mucho menos, porque estamos en ese listado. Y de América Latina, perdón, seríamos como los punteros, de América ¿no? Latina, estaría Honduras, Haití, probablemente no. Honduras, El Salvador, México por el tema del narcotráfico, sí. Está Jamaica, Guatemala, es una situación terrible, ¿verdad? Eso, sí, es claro. Correcto. Ahora, ¿cuántos hechos delictivos que le quitaron la vida a guatemaltecos se dieron el año pasado para que estemos en ese lugar 38? 1.441 guatemaltecos perdieron la vida de forma violenta el año anterior. Giulio Talamonti, han dado a conocer que zona 1, zona 6, zona 18, zona 12 son zonas sumamente peligrosas en Guatemala, a mi criterio, y a todas las zonas son muy peligrosas. No hay un lugar en donde uno puede estar tranquilo por la calle. Sin embargo, los delitos se cometen específicamente en estas zonas y son más frecuentes. ¿Por qué y por qué se da a ciertas horas y no durante todo el día? Giulio Talamonti, ¿se nos puede dar detalles? Claro que sí, Alejandra. Aquí vamos a hablar de dos cosas realmente. Zonas y lugares, y vamos a hablar de horarios. Empecemos, si ustedes quieren, para poner orden un poquito por el tema de las zonas. Uno, en su mente normal de guatemalteco, puede decir, por ejemplo, zona 18 es más peligroso que la zona 10. Zona 5 me va a resultar más peligrosa que zona 11. Y, oh sorpresa, los estudios estadísticos realizados también con los datos proporcionados por Policía Nacional Civil reportan que las zonas más peligrosas terminan siendo muchas de las que tú mencionaste, Alejandra. La zona 1 en ciertos sectores, la zona 10 altamente peligrosa en ciertos horarios y en ciertos lugares también. Zona 5 reporta una incidencia criminal muy tremenda. Luego viene ya zona 18, zona 6 y un montón de zonas más, claro, incluyendo, como lo vimos en el reporte recién pasado, zonas que uno podría decir, estas no aparecen, como zona 15, donde claro, también se dan reportes estadísticos. Y uno piensa, como tú has dicho, que son las otras zonas, pero no, a veces son las zonas más de más comercio, como la zona 15, la zona 10, la zona 9, etcétera. Talamonti, tú tienes un horario acá y vienes a desarrollar temas, no solamente a Tele23, sino también participas con Noti7, con Telediario eventualmente, etcétera. Pero a veces tienes otros horarios, claro, en donde te invitan, pero los delincuentes, al igual que nosotros tenemos un horario, ellos tendrán un horario específico y solo a veces participan en otros actos de fechorías. ¿O cómo es que opera esto, Talamonti? Bueno, esto puede ser muy polémico y por eso la pregunta se torna por demás interesante. Uno puede decir, no hombre, si aquí a cualquier hora matan a cualquiera y le roban a cualquiera también. En esencia sí, ¿para qué vamos a decir una situación contraria? Pero el tema de los horarios en cuanto a las denuncias y las estadísticas nos ayuda a determinar lugares, zonas en este caso, y también qué tipo de delitos se van cometiendo conforme los horarios. A ver, la lógica nos trae a pensar lo siguiente. Uno puede pensar que para el tema, por ejemplo, de las mujeres, el horario nocturno suele ser el horario más peligroso.
Y aquí no hay ninguna sorpresa porque efectivamente esto se da. Muchos ataques, por ejemplo, en el tema de las violaciones, se dan en su mayoría, no quiero decir que completo, o sea, pueden romperse estas situaciones. Pero si vamos a otro tipo, por ejemplo, de hechos delictivos, los robos y los hurtos, uno puede pensar seguramente a cualquier hora del día y no, fíjense ustedes, las horas primeras de la mañana, cuando la gente está en el tránsito, cuando la gente va entrando a su oficina y las horas ya de final de tarde, cuando la gente va saliendo de su trabajo, cuando la gente va tomando el bus, tomando, por ejemplo, sus vehículos, suelen ser las horas que estadísticamente son las más acordes para robar, para causar, mejor dicho, hurtos y asaltos, por ejemplo. Ahora, las horas de los asesinatos, dependiendo la razón que sea este asesinato, puede ser cualquier hora, porque un motosicario va a esperar el momento más oportuno, por ejemplo. Aunque hemos tenido muchos casos de asesinatos puntualmente contra pilotos que se dan en las primeras horas de la mañana, ¿no? Para crear un mensaje, ¿verdad? O sea, entre las 5 y las 7 de la mañana se han dado muchísimos asesinatos a pilotos, justamente como que cuando inician la jornada, como cuando sacan la camioneta por ahí, así es, etcétera, ¿no? Pero bueno. Ahora, una cuestión, por favor. Así como hay zonas y hay horas, también hay días. Porque, por ejemplo, los delitos en contra del patrimonio, están los delitos en contra de la vida, los hechos delictivos en general terribles que se dan, como los que ustedes reportaban hace unos minutos, y los delitos en contra del patrimonio. Se dan en días más específicos. Por ejemplo, ahorita es uno de los días más propicios. Las quincenas, los finales de mes y algunas fechas también en las cuales el delincuente sabe que, por supuesto, hay efectivo, se hace más propicio precisamente para este tipo de hechos específicos. ¿Qué medidas deben tomar entonces los guatemaltecos, Julio y Talamonti? Pues sabemos que estos horarios no es que sean obligatoriamente y que sí o sí siempre a esa hora en ese punto van a saltar, pueden ir variando. Sin embargo, en promedio pues es común que se den a esas horas en esos días y en esos puntos, pero entonces como los guatemaltecos no sabemos en qué momento nos pueden asaltar o bien cometer alguna situación de estas, ¿qué medidas preventivas podemos tomar al momento de salir de casa, al momento de caminar por la calle, al momento de abordar un bus? ¿Qué medidas debemos tomar los guatemaltecos? Sabemos que en reiteradas ocasiones hemos abordado temas similares a este y se han compartido, pero es oportuno, Talamonti, volver a recordar a la ciudadanía y por supuesto a las personas que nos sintonizan sobre estas medidas preventivas. Esto es muy importante, Alejandra, porque obviamente nosotros podemos tomar medidas preventivas. O sea, la gran medida preventiva nosotros siempre es estar atentos en todo momento y nosotros tener la prevención, por ejemplo, de no manejarnos con demasiado efectivo, ostentando joyas, ostentando teléfonos. A ver, Alejandra, Andri, es decir, si nosotros sabemos que cualquier lugar, en esencia y prácticamente cualquier horario, fuera de los determinados, que hemos estado mencionando algunos de ellos, son peligrosos, pero andamos, por ejemplo, manejando con las ventanas bajas, el celular en la mano, estamos haciéndonos realmente propensos e invitando a los delincuentes para decirles, mire, ¿sabe qué? Arrebátenme este teléfono. Si sabemos que, por ejemplo, es muy peligroso estas horas de la mañana en las cuales nos vamos a transportar para las oficinas y llevamos nuestro equipo, aquí tenemos que tomar medidas preventivas. Alguna vez tendremos que llevar ese equipo a la oficina. Si es necesario no hacerlo todos los días, no lo hagamos. Y si es necesario utilizarlo los 5 días de la semana, bueno, podemos llevarlo el lunes y recogerlo, es decir, regresarlo a casa el viernes y evitar estarlo sacando frecuentemente en la medida de lo posible. Y así pueden haber un montón de medidas preventivas propias más. El caminar de los parqueos, por ejemplo, hacia los trabajos y viceversa, en grupo, sobre todo cuando se trata de mujeres, poniéndonos de acuerdo. El utilizar, por ejemplo, el carpooling para ir de una manera quizá un poquito más segura dentro de nuestro vehículo. No sé, podemos tomar muchísimas medidas. Hasta en dónde parar, perdón, Andri, claro, yo sé que vas a preguntar algo. Hasta en dónde parar en los semáforos. Solo un dato estadístico. Si paramos en un semáforo y ahí no, y es inevitable, por ejemplo, estar en el principio de la fila, siempre quedamos en la fila izquierda. Estadísticamente la fila izquierda es la que más atacan precisamente los ladrones. Entonces mejor utilicemos o tratemos de hacer el lado derecho en la manera de lo posible. ¿A la fila izquierda atacan? Sí, porque es la que le queda más cerca del arriate para poder salir corriendo y es más fácil atacar.
Ya, bueno, Talamonte, ¿y cómo hacemos con esto de las mutaciones? Porque antes uno, digamos que podría más o menos identificar a alguna persona que se dedicaba a actos criminales y digamos el estigma nuestro, ¿no? El tatuaje, la ropa, digamos, estilo cholo, podríamos decir, las etcétera, motos ¿no? a la par de uno cuando uno está estacionado, etcétera. Pero hoy ¿cómo se identifica? Porque ha cambiado, ahora ya hay sicarios en automóvil, en las zonas, zona 15, zona 10, zona 14. Con uniformes escolares. Así es. Correcto, y bien vestidos, ¿no? con saco y corbata, ustedes los miran y son los sicarios o los ladrones. Entonces, ¿cómo se puede identificar? Tenemos que tener presente que, y ya con esto finalizo, el crimen organizado va mutando. Los mareros ya no se tatúan, los mareros ya no se visten de la manera en que se vestían, se pueden mimetizar si hablamos de las pandillas en cualquier estrato de la sociedad, y si hablamos, no digamos, también de los otros sectores del crimen organizado, lo pueden hacer muy fácilmente. Así que lo que mejor que podemos hacer nosotros es estar atentos, cambiar rutinas, cambiar horarios en la manera de lo posible y no ser tan previsibles, para tratar precisamente de no ser víctimas. Estar siempre atentos, mirar a la izquierda, a la derecha, y en la manera de lo posible no ir solos a deshoras, literalmente. Así que, Andrea, Alejandra, ahí estamos. ¿Sabes? Hablando de